¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos nuevamente en este programa de Espiar y tu Dinero, en el cual el economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain nos brinda sugerencias para cómo tener una buena relación con el dinero y obviamente tener una vida financiera mucho más saludable. El día de hoy vamos a abordar el tema de esta crisis de salud provocada por el coronavirus desde el punto de vista económico y desde el punto de vista psicológico, cómo nos está afectando. Para esto, obviamente, le damos la bienvenida al titular del programa, Ramiro Javier Atristain. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal amigos? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa, Espiar y tu Dinero. Y hoy día vamos a hablar un poco de este tema que propones tú y debido a las circunstancias y lo que está pasando. Y para eso tengo el honor de tener a alguien como muy especial como invitada, a la doctora Miroslava Ramírez. Ella es psicóloga y va a poder aportar bastante con respecto a este tema porque son temas relevantes en este tiempo. Doctora, bienvenida. Un placer estar con ustedes, Ramiro, Salvador. Yo encantada de llegar hasta sus oídos para compartir este tema. Bueno, muy bien. Pues esta crisis de salud nos está modificando nuestra forma de vivir en muchos sentidos. Como consumidores, Ramiro, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cuál es tu sentir cómo nos está afectando esa crisis? Pues definitivamente, esto está impactando y va a tener mucho impacto en todo, ¿no? Entramos en una recesión seria que puede tomar unos buenos meses, incluso un par de años. Si comparamos a las recesiones pasadas, una recesión grave del 2000 y, por ejemplo, en 2001, tomó 2 años en recuperar por completo. Entonces, esto puede tomar algo así, pero hasta que no haya una incertidumbre de una vacuna, pensamos que eso es lo que va a pasar. Pero con respecto a este tema, nosotros en este programa yo siempre hablo de la relación que uno tiene con el dinero. Y en épocas de incertidumbre como estas, incluso esto se manifiesta mucho más. Primero, la falta de conocimiento financiero va a afectar a mucha gente, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Pues es falta del ambiente, las escuelas, incluso nuestros padres no nos enseñan de esto porque tampoco les enseñaron. Pero la idea acá es por lo menos entender un poco tú cómo ves el dinero. Y eso viene de acuerdo a ciertas creencias que puedes tener al respecto, que se van desarrollando desde la niñez, desde el ambiente en que te criaste, ¿no? Y hay maneras de pensar que no te ayudan. Entonces, eso ya es un tema un poco más psicológico para entender eso, ¿no? Hay incluso un psicólogo, Bradley Clones, que habla mucho de los temas que uno maneja con respecto al dinero. Él habla que uno tiende a estar en una de las 4 categorías. O es alguien que no quiere, que vive en negación con el tema dinero y financiero, o gente que adora el dinero y que su objetivo es hacer más dinero y todo circunvala con respecto a hacer más dinero. El otro es que el dinero es una forma de estatus. Y finalmente el que está constantemente vigilando al dinero y que incluso no gasta, etcétera, etcétera. Pero estos son patrones que se manifiestan a través del tiempo, pero cuando lo que tratamos de hacer acá es un poco hacer no solo entender eso, sino también ver, obviamente, que se pueden tomar pasos y cambiar esos hábitos. ¿Qué piensa usted, doctora, con respecto a esos temas específicos que por ejemplo, el doctor Bradley Clones menciona con respecto al dinero? ¿Tiene alguna noción a eso? Sí, él sugiere cosas muy interesantes y lo más importante es todo esto que tú mencionas y que, bueno, bien lo plantea en la pregunta Salvador. Fíjate que muchas de estas asociaciones o de nuestros comportamientos se derivan de asociaciones emocionales que llevamos a la práctica posteriormente. Cualquier decisión que tomamos, en esta ocasión estamos hablando de decisiones de dinero, pero cualquier decisión que tomamos en la vida está directamente relacionada con una emoción. De ahí que seamos presa fácil de la mercadotecnia, que se encarga de estudiar las emociones humanas para poder generar o crear necesidades falsas y poder volvernos consumidores asiduos a una emoción. Por ejemplo, un perfume que vende mucho porque me recuerda o me hace asociar esto con energía o con frescura, ¿no? Cuando estamos hablando del dinero en estos días, estamos hablando también de cómo nuestras emociones están siendo golpeadas con el miedo, con la angustia, con la incertidumbre. Y las decisiones que ahora tomamos pueden estar siendo basadas en estas emociones. Y si una decisión está basada en el miedo, en la angustia
o en el freno irracional o el pánico irracional, estamos siendo ilusos ante una era que nos exige ser conscientes. Entonces, a mí me parece muy interesante y claro, con mucho gusto acepto esta entrevista porque creo que puede aportar bastante a que entendamos que los cambios no nada más tienen que ser a través de una sensibilidad humana al dolor ajeno y a la empatía y a la compasión, sino a la racionalización y la emocionalidad de nuestras decisiones financieras. Si bien el... Ok. No, iba a decir que precisamente eso es un tema que es recurrente en nuestras conversaciones, en nuestros podcasts, con respecto a crear cierta conciencia con esas asociaciones que podamos tener. Y esto nos ayuda y nos aclara bien cómo eso funciona, lo de la parte emotiva, ¿no? Porque creo que cuando entendemos cómo nos afecta, ya podemos tomar mejores decisiones financieras. Por ejemplo, hay 3 cosas de las que hablamos acá. Una, la manera en que uno gasta, la manera en que uno piensa y tiene algo para ahorrar, y finalmente cómo uno invierte o no. Y la inversión es un tema que muchas veces da miedo a mucha gente por falta de conocimiento, pero también tiene mucho que ver, como usted dice, con respecto a esas asociaciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosas serían interesantes para tomar esa conciencia que las personas tomen como pautas para iniciar ese descubrimiento, quizás a nivel personal, de cómo se relaciona con el dinero? De hecho, lo que mencionas forma parte de otro rubro muy interesante también, de cómo de repente creemos que guardar puede prevenir tiempos de hambruna ante la incertidumbre, cuando en realidad lo que necesitamos es producir y hacer crecer de alguna manera ahora bajo parámetros más seguros, a lo mejor de menos arriesgue, pero hacer que si tengo algún ahorro, este pueda crecer en vez de creer que el guardarlo pudiera prevenir alguna situación de carencia. Pero el sentido de merecimiento, o sea, la autoestima en una persona, qué tanto merezco el bienestar, qué tanto merezco sentirme cómodo o tener una vida más plena, está relacionado con cuánto puedo ser productivo. Es decir, una persona con un autoconcepto débil puede ser muy inteligente, un ingenierazo, puede ser una persona muy habilidosa, pero muy pobre para producir dinero a partir de sus habilidades, precisamente por una carente autoestima, por un sentido de merecimiento nulo o muy precario. Cuando el sentido de merecimiento es muy bajo, cuando yo no creo que soy lo suficiente como para dormir en un colchón mejor, manejar un mejor automóvil, comer más rico y más sano, entonces no me exijo, no me vendo como es mi perfil, no siento, es a partir de una sensación, como les mencionaba al principio, que yo puedo acceder a esta forma de vida de más calidad y por lo tanto empiezo a generar comportamientos de precariedad porque experimento culpa si me compro un colchón más cómodo, porque bueno, al cabo en mi casa no se estilaba que estrenáramos colchón, no teníamos la cultura, por ejemplo, de que el colchón se tiene que reemplazar cada 8 o 10 años, ¿no? Sí, Pero sí. esta clase de comportamientos culpígenos o no merecedores pueden hacer que yo, lejos de producir o saber cotizarme en términos de mi valía profesional o de mis habilidades técnicas o incluso sociales, pueda yo producir un mejor acervo económico para mí misma. Pero por otro lado, existe también el miedo a la carencia. Sí. Cuando tengo miedo a carecer, entonces puede que yo me vuelva una persona muy industriosa, muy adicta al trabajo, o workaholic, ¿no? Una persona muy detenida en el hacer, producir, y me olvide del ser. Y Perfecto. entonces yo esté acarreando enfermedades físicas que ignoro porque lo que priorizo es la productividad, el trabajo y el hacer dinero por hacer dinero. Y aquí valdría la pena que nos preguntemos si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir,
Cuando Sí. una persona psicológicamente se deja llevar por esas motivaciones irracionales, esas motivaciones basadas en la emoción del miedo, puede que tenga yo tanto miedo a la pobreza, tanto miedo a no tener, que ya no me fijo cuánto tengo, ni valoro esta parte. Muy interesante. Definitivamente, yo pienso que la asociación que tengamos con respecto a esto y el dinero es como una especie de línea por la que seguimos que nos hace tomar decisiones quizás hasta irracionales, ¿no? Entonces, lo importante que es entender esto y desde el punto de vista financiero, pues es una manera de ver el mundo. Entonces, creo que esto nos aclara mucho este tema y, claro, nos da mucho más que hay por ver y entender y aprender. Pero creo que es importante entender la psicología y cómo nos comportamos con respecto al dinero, ¿no? O sea, la idea es darnos un chance de entender esto primero, lo mejor que podamos, y desarrollándolo, aprender más para tomar buenas decisiones financieras eventualmente. Creo que es el primer instinto, lo que sale y la manera en que reaccionamos, lo que nos dirige, en vez de que sea algo más medido y racional quizás. Entonces, muchas gracias por Muy estas ideas, interesante, por muy estas interesante todos cosas. estos conceptos que nos comparten respecto a cómo nos está afectando esta crisis de salud. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Los invito, amigos, a que sigan tanto a Ramiro en el programa de Espiar y tu Dinero. Ya saben, tenemos un sinnúmero de podcasts para ustedes en www.spanishpublicradio.org o también a nuestra psicóloga Miroslava Ramírez en el programa Bienestar Emocional. Ya lo saben, muchísimos podcasts, muchísimos temas que tenemos ya para ustedes en este mismo sitio, www.spanishpublicradio.org. Hasta aquí llegamos el programa de hoy. Ramiro, doctora Miroslava, muchísimas gracias. Al contrario, un Gracias. placer. Hasta luego.